una acumulación sea de líquido anormal o de aire del espacio pleural, un espacio virtual. Y tenemos que recordar que la pleura visceral es la pleura que no duele y la parietal duele. Importante para los procedimientos que vamos a realizar. La extracción de este líquido anormal o de aire se da mediante un catéter introducidos percutáneamente en la cavidad torácica. En algunos casos puede ser una aguja simplemente y no un catéter, en el caso de que se trate de aire, hasta el espacio pleural para su respectivo drenaje. Y durante la charla vamos a hablar las indicaciones, las contraindicaciones, el procedimiento que hay que realizar. Por lo tanto, quiero que prestes atención a la parte de los detalles del procedimiento, ya que este es un procedimiento bastante usado en los servicios de medicina, que muchas veces nos interconsultan a cirugía de tórax para poder dar un efectivo manejo. Muchas veces neumología trata de hacer la toracocentesis y cuando no lo logra nos interconsultan para darle otro abordaje desde otro abordaje, más que todo de nivel de drenaje. Así que vamos a tener presente estos detalles. La toracocentesis en una ronda te pueden decir se puede realizar por dos motivos: por motivo terapéutico o motivo diagnóstico. Por motivo terapéutico es cuando necesitas nada más detener la dificultad respiratoria que tenga el paciente, sea por aire o agua, hay una dificultad respiratoria, eso se llamará una toracocentesis terapéutica. La toracocentesis diagnóstica se realiza básicamente para sacar el líquido y mandarlo a análisis bioquímico, microbiológico y patológico en lo que es la parte de citología. Tres cosas básicas del estudio del líquido: por citología, por bioquímica y por microbiología. Los problemas que podemos encontrar en la cavidad pleural son 5 grandes problemas, 5 nombres y apellidos dirigidos. Neumotórax es aire en la cavidad pleural, hemotórax es sangre en la cavidad pleural, hidroneumotórax es líquido y aire en la cavidad pleural, derrame pleural es la presencia de líquido en la cavidad pleural, pío o empiema es la presencia de pus en el espacio pleural. Vas a ver que el neumotórax, como es aire, se va a ir a la parte superior del tórax y va a ser drenado generalmente en el segundo espacio intercostal. El hemotórax, igualmente, vamos a ver que el drenaje va a ser en la parte inferior. Nosotros normalmente, ante el caso de un hemotórax, colocamos un tubo de drenaje torácico, que es diferente al procedimiento de la toracocentesis por sí, puesto que antes de hacer un drenaje torácico con tubo de drenaje torácico, se hace primero una toracocentesis diagnóstica. Lo de la clase del día de hoy no es colocación de tubo de drenaje, sino solamente en la parte de la toracocentesis. Y generalmente lo hacemos en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar anterior a media. El hidroneumotórax igualmente. Lo que más vas a manejar tú, incluso el empiema también con tubo, lo que más vas a manejar tú en los pisos de medicina es el derrame pleural y el neumotórax. Por lo tanto, vamos a tratar de entender de que el derrame pleural a estudio, que es lo que más vas a ver con los pisos de medicina, tiene que ser tu toracocentesis. Y el neumotórax, en el caso de un neumotórax de tensión, cómo manejarlo. Es lo único, esas son las únicas cosas de estas 5 que se dedican a esta clase. Porque todo lo demás es manejo del drenaje torácico, que es otro procedimiento que hacemos en la especialidad, pero que en este motivo de clase no tiene lugar. Vamos a comenzar solamente con lo que es toracocentesis. La pleura es importante reconocerla. Nosotros van a ver ustedes, por ejemplo, en anatomía patológica, ya cuando se hace la necropsia, observen ustedes la cantidad de sangre que había en este pulmón. La pleura es importante entender el manejo del derrame, ya que el derrame pleural, si bien este no es una clase de fisiopatología, normalmente la parte del líquido pleural va a ser un juego de presiones oncóticas e hidrostáticas entre la pleura parietal y la visceral. Van a observar ustedes de que la diferencia y alteración del gradiente del mismo va a ser de que se coleccione líquido en este espacio, y lo que va a conllevar muchas veces a el estudio del mismo. Todo derrame pleural que se vaya a presentar se tiene que estudiar, por lo tanto se tiene que punzar. Va a haber algunas excepciones en las que no debería punzar un derrame pleural y también hay que conocerlas. Es todo un estudio amplio el del derrame pleural, pero como les volví a decir, dentro de los 5 grandes manejos de la especialidad, en el caso de procedimientos, o sea, de toracocentesis nada más, o de un drenaje torácico por tubo de drenaje pleural, es diferente el manejo de uno y otro. Por lo tanto, acá vamos a aprender a hacer solamente la primera parte.
cuando nos enseñan una placa, inmediatamente hay que saber reconocer los valores normales de la lectura. Para eso ustedes ya han escuchado las clases de radiografía de tórax normal y patológico, para que puedan entender esta clase cuando ya hablamos de procedimientos y puedan inmediatamente, al observar una placa, darse cuenta si están ante un neumotórax, como en este caso, o algún tipo de patología específica de la pleura. Básicamente derrames pleurales y neumotórax son lo que más van a ver ustedes en sus pisos de medicina. Vamos a hablar primero de la toracocentesis diagnóstica. La toracocentesis diagnóstica, que es la que más van a hacer ustedes, se usa siempre que exista derrame pleural. Ejemplos, por ejemplo, hay derrames paraneumónicos, o sea, derrames pleurales que se dan dentro del curso de una neumonía, efusiones por TBC pleural, efusiones neoplásicas a estudio. Incluso en el caso de biopsias pleurales o pulmonares por aspiración dentro del proceso de toracocentesis, luego se terminan haciendo estas biopsias. Lo que se busca con el estudio de la toracocentesis diagnóstica es definir las características bioquímicas y celulares del líquido pleural, asimismo como la parte microbiológica. Dentro de las características bioquímicas tenemos que identificar, por ejemplo, el LDH, las proteínas, el pH, el colesterol, y dentro de la celularidad, importante ver la parte de Matías, células neoplásicas que pueden hablarnos de un mesotelioma o un adenocarcinoma de pulmón, que más se asocia al lado periférico del mismo, y en el caso de microbiológico, básicamente la parte de hongos, TBC, gérmenes comunes, aerobios o anaerobios. Por lo tanto, cuando tengas que hacer una toracocentesis diagnóstica, es importante tener tus frasquitos estériles para recolección de la muestra para estos, en este caso, para el estudio del mismo y la división de que se tiene que hacer. Normalmente ya vas a ir viendo cuántos frasquitos se va a necesitar para qué tipo de paciente, y van a ver ustedes la diferencia de manejos y estudios que se tienen que hacer del líquido pleural. Todo interés va a recaer sobre la historia clínica del paciente. Es importante entender que a veces el derrame pleural no va a presentarse como clásicamente ustedes siempre lo ven, sino puede presentarse de manera tabicada, y esto loculada nos va a ayudar en gran medida la ecografía. La ecografía torácica nos va a permitir definir los volúmenes que se encuentran dentro de la cavidad torácica, si está loculado o no está loculado, si hay una fibrina o que en este caso una capa fibrótica que le envuelve, para hablar de que estemos ante un fibrotórax que ya se está presentando. Por lo tanto, es importante la evaluación radiográfica luego del examen clínico, y si no podemos identificar el punto de abordaje, hacer una ecografía torácica con punto de marcaje para observar el drenaje del mismo. La toracocentesis terapéutica es la toracocentesis de urgencia, que se interconsulta para solucionar el problema en ese momento, a diferencia de la diagnóstica, que se interconsulta para saber la causa del drenaje, del derrame en general. Las indicaciones básicamente de la toracocentesis terapéutica es cuando hay bastante aire, por ejemplo en la cavidad pleural, y hay dificultad respiratoria. Por lo tanto, es un neumotórax que debe ser evacuado. Como dato diagnóstico en general, quiero decirles que un neumotórax de gran tamaño, o sea, aquel que ocupa más del 20% del volumen del emitórax afecto, o para efectos prácticos, como les he dicho, cualquier tipo de neumotórax, pero que sea sintomático, en este caso, o la presencia de un neumotórax a tensión, que ustedes conocen cuáles son las clínicas de neumotórax a tensión, básicamente hay que hacer un drenaje de una toracocentesis terapéutica. ¿Entienden? Entonces, no solamente el neumotórax a tensión, ni la presencia de neumotórax sintomático, cual sea el porcentaje, sino si hubiera líquido también y que está ocasionando gran dificultad respiratoria en el paciente. Muchas veces tenemos pacientes entubados con ventilación mecánica, pacientes que no pueden decirnos si están con dificultad respiratoria. ¿Cómo poder saber en estos pacientes? Básicamente porque con los parámetros de ventilación mecánica comienzan a hacer distrés respiratorio y dificulta aún más los parámetros de la ventilación mecánica, que es todo un mundo. Entonces ahí nosotros decidimos hacer un drenaje, pero previamente estudiando la posibilidad de drenaje del mismo. Recuerden que también cuando se mantiene mucho tiempo el drenaje, en este caso el derrame pleural, tiende a convertirse en PMA, luego tiende a hacer una coraza, y básicamente se forman una corteza fibrótica que luego impide el drenaje y muchas veces nos limita la posibilidad de hacerlo con una simple radiografía, una ecografía, y muchas veces tenemos que pedir una tomografía de tórax, lo que aún más va a retrasar el diagnóstico del paciente. Por lo tanto, hay que tener en consideración estos detalles. Por ejemplo, acá observan ustedes un tórax clásicamente
En este caso es una tomografía de tórax. Acá observan ustedes el neumotórax. El drenaje también tiene que ser en la parte superior del mismo. Entonces, dentro de los manejos terapéuticos rápidos, el neumotórax de tensión se presenta como una de la clínica, porque por ejemplo, en este año nomás más de 20 interconsultas por neumotórax de tensión hemos recibido en los pisos de medicina por internos de 6, 7, 8, algunos 10 de la noche que interconsultan por neumotórax de tensión. Y ustedes tienen que saber manejar eso, porque si no se llega a tiempo al paciente, el paciente muere. Es una estabilidad hemodinámica de aquellas y termina muriendo. El diagnóstico es clínico radiológico. Básicamente el paciente entra en un distrés. Van a observar ustedes un timpanismo total del hemitórax afecto, y lo que hay que ver es que hay alteración hemodinámica. Básicamente el paciente está cianótico, con hipotensión, taquicardia y dificultad respiratoria por una taquipnea incontrolada. Incluso hay distensión de venas del cuello y cianosis. Y lo que luego del drenaje que se hace en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, con una aguja número 21, y tratar de colocarle un sistema de aspiración, esa aspiración que está en las paredes, tratar de colocar con la aguja para que pueda sacar todo el aire posible, y luego dejarle un pequeño dren en el segundo espacio intercostal debido al neumotórax, que eso ya se lo hace el cirujano de tórax con un drenaje pequeño, un drenaje torácico con un tubo pequeño, será número 18, sonda rectal número 18, se le deja en el segundo espacio intercostal. Eso es parte ya posterior, lo que nosotros ya vamos a ir realizando. En la segunda parte del manejo, ustedes van a hacer la primera parte, que es el drenaje, el drenar la pleura llena de aire. Eso lo van a hacer con la aguja número 21 en el segundo espacio intercostal y medio clavicular. Así se manejan los neumotórax a tensión, con un cuadro impresionante de recuperación. Como ustedes pueden observar la imagen, se recupera rápidamente el paciente, pero ustedes van a hacer la primera parte y nosotros vamos a terminar haciendo solamente la cobertura del drenaje para seguir manteniendo el paciente hasta que elimine totalmente el neumotórax residual que pueda quedar, y eso lo hacemos nosotros ya como parte complementaria del drenaje torácico. ¿Okay? Eso es importantísimo. La descompresión es inmediata, como lo hemos hablado, y la clínica aún mejor, ¿no? Entonces, como parte del manejo, estamos observando nosotros que es la colocación de la aguja calibre número 21 a nivel del segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, como lo hemos hablado. Lo demás y es la parte de nosotros para continuar eliminando el aire residual que pueda quedar en la misma. No va a haber ninguna dificultad. Bien, acá observan ustedes el paciente y la posición para extracción del aire. Observen acá, van a observar todo el aire en la cavidad torácica. Un neumotórax, ¿no? Masivo, un neumotórax masivo, colapso total del pulmón. Preguntas de examen: ¿cuáles son las contraindicaciones de la toracocentesis? La toracocentesis no debería realizarse cuando hay una cantidad mínima de derrame o un neumotórax sin repercusión respiratoria. Ojo ahí, si tenemos presencia de alteración de la coagulación, tampoco al realizarla. Generalmente cuando los valores de la coagulación están por arriba de 1.5 veces el basal, se trata de ya no hacer el procedimiento, debido a que podemos repercutir aún más en el sangrado interno que puede haber por el procedimiento. Cuando hay trombocitopenia, más básicamente cuando las plaquetas están por debajo de 80.000, se trata de no realizar el procedimiento. Cuando tenemos pacientes sometidos a ventilación mecánica pero con presión elevada, debido a la distensión máxima del pulmón, puede chocar con la aguja y podemos empeorar aún más el manejo. Se trata de evitarlo. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca conocida, pacientes que tienen en este caso, por ejemplo, imaginemos que tiene una insuficiencia cardíaca con derrame pleural. El derrame pleural generalmente es bilateral. Si no hay fiebre, si no hay otra causa de fondo en el paciente con insuficiencia cardíaca, se trata de no hacer la toracocentesis, debido a que sabemos que es una falla de bomba, y al mejorar la falla de bomba, pues el derrame mejorará. Entonces no hay necesidad de hacerlo, ¿ok? Y si hubiera una enfermedad cutánea también en el punto de punción, por ejemplo un herpes zóster, tampoco realizar el procedimiento. O sea, tú tienes que aprender cuándo no hacer el procedimiento. Todos los demás motivos que no contraindiquen el mismo y tienes las indicaciones claras, pues tienes que realizarlo. Acuérdate estos 6 grandes puntos, las contraindicaciones de la toracocentesis, para que no haya ningún problema y luego puedes lanzarte, ¿ok? Entonces eso es básico.
Equipos, vamos a pasar a la parte de procedimiento. Ya sabes las indicaciones,